Amigos, muy buenas noches. Nos encontramos aquí con ustedes y en compañía de Alejandro. Hola, buenas noches a Y todos. vamos a nuestro consabido programa de verdades, de preguntas, respuestas. Y vamos a iniciar porque hay una pregunta que se nos quedó del programa anterior, que ya no nos alcanzó el tiempo, pero que vamos a empezar por ella y después seguiremos con las que nos han llegado y posteriormente con las que ustedes quieran poner, ¿no? A ver. Dice María José, ¿cómo hace doctor para imaginar deseable un paraíso poblado solo por seres divinos desprendidos de todo atisbo de su personalidad, de su humanidad, un paraíso de seres clonados de Jesús? Yo no lo consigo. Esa teoría me produce tanto malestar y rechazo como el nirvana o consecución de la pérdida de la conciencia que promueven las falsas religiones orientalistas, y además me parece una blasfemia denigrar hasta ese extremo la divina obra de diversidad infinita del poder creativo de Dios. Y luego afirma que los humanos son seres superiores a los ángeles, pues menuda superioridad si la perfección final pasa porque seamos todos clones. Mientras es sabido, de los ángeles hay tantas especies diferentes como individuos angelicales. ¿Ya? Ya, ya terminó el Nada más. regaño. Ya. Bueno, perdón lo que voy a decir, pero yo pienso que no se ha comprendido así de bien todo lo que es la divina voluntad y sobre todo no se ha comprendido lo que hemos dicho. O sea, yo también sentiría un rechazo total a esta interpretación que se menciona aquí de seres clonados, donde el hombre pasaría prácticamente a ser a diluirse y perder su propia personalidad, su propia individualidad, perderse y no ser el mismo, ¿no? Definitivamente eso no es lo que hemos dicho, eso no es lo que se ha expresado y no es lo que Jesús está expresando y enseñándonos. Lo primero, todos los seres que habitan en el cielo deben tener vida divina. Eso es absoluto. En el cielo no hay vida humana, porque sería una diversidad de voluntades. Entonces en el cielo solamente hay vida divina, en el cielo solamente hay una sola voluntad, que es la voluntad divina. Pero esa voluntad divina en nosotros no viene a quitar nuestra voluntad, sino viene a poner a disposición de nuestra voluntad todo lo que ella contiene. Por lo tanto, en el momento que la voluntad humana actúa, la voluntad humana ya no va a actuar con lo propio, sino va a actuar con los atributos divinos y con todo lo que la divinidad contiene, pero desde nuestra personalidad, desde nuestra individualidad, porque si no fuera así, entonces la relación de amor que Dios quiere entablar con cada uno de nosotros prácticamente sería imposible. Sería Dios mismo obrando en Él y Dios mismo obrando en cada uno de nosotros. Por lo tanto, Jesús estaría, no sé cómo decirlo, haciéndose, ¿qué palabra le pongo para que no? Autoengañándose. Se está autoengañando porque nunca va a recibir esa correspondencia de amor. Así que en definitiva, no, eso no es así. Nosotros vamos a recibir todo lo que la divina voluntad contiene, todo lo que Dios nos quiere compartir para que desde nuestra individualidad ahora hagamos actos divinos, para que Dios pueda compartir con un ser semejante a Jesús. Ahí fuimos creados a imagen y semejanza de Jesús. Por lo tanto, un ser que tiene la imagen, que es la parte exterior, y la semejanza, que es la forma de actuar. Pero la individualidad de cada uno es así.
Incluso en alguna ocasión Luisa le dice a Jesús, oye, qué bien que cuando el reino se establezca, todos serán bellos, todos serán divinos, una misma santidad. Y le dice Jesús, no, estás equivocada. No sería digno de la sabiduría infinita ser una sola santidad, o sea, un solo tipo de santidad. Dice, todos serán bellos, todos serán divinos, pero todos serán diferentes, de acuerdo a la personalidad de cada quien, y en ese modo, pero todos divinos. Eso sí, en el cielo no hay vida humana. En el cielo solamente hay vida divina. Si alguien muere y lleva parte consigo de vida humana, se lo tienen que quitar, y para eso sirve el purgatorio, para quitarnos toda esa parte de vida humana, o sea, de falta de amor a Dios, y podernos llenar de ese amor divino que es prácticamente la vida de Dios, para que cuando estemos totalmente llenos de ella podamos pasar al cielo. Bien. Ojalá que con esto quede claro, no sé. Ahora, en cuanto a los ángeles, por favor entendamos, y esto sí quisiera yo que quedara muy, muy bien entendido. El ángel fue creado para servir. El ángel es un servidor, hay diferentes jerarquías, y esas jerarquías nos van llevando a un acercamiento cada vez más con Dios. Desde el ángel, que es un mensajero, hasta el serafín y el querubín, que son los que más cerca están de Dios, uno por el amor y el otro por el conocimiento, por la inteligencia, pero son servidores. Y ninguno de ellos está destinado a tener la vida divina completa. Ellos viven parte de la vida divina, lo que Dios les ha comunicado de su voluntad, pero el hombre está destinado a tener la vida hasta donde Él quiera llevarla, no hay un límite, y esa vida divina le es compartida junto con la naturaleza divina, que el ángel no tiene, la divinidad, la vida divina, todos los atributos y todas las obras de Dios que el ángel no tiene. Y la prueba de que no los tiene es, por ejemplo, en cuanto a la naturaleza divina, cuando el hombre fue creado, se le compartieron dones preternaturales, que eran los dones de la naturaleza angélica, pero también le fueron proporcionados dones sobrenaturales, los que están por encima de cualquier naturaleza, que son los dones divinos. Y los dones divinos era exactamente la vida divina. Los dones preternaturales eran la inmortalidad, la impasibilidad, la ciencia infusa, en fin, pero no la vida divina. La vida divina la está dando Dios, y Dios no le dio esos dones al ángel. El hombre es infinitamente superior al ángel. Ahora, cuando el hombre se cae, cuando el hombre se resquebraja y quita la parte divina, entonces ahora sí, el ángel podríamos decir que es superior al hombre. Pero eso es por la falta, por el pecado, por la desnaturalización del hombre. Pero en la medida que el hombre va poco a poco saliendo adelante, el hombre va poco a poco siendo superior, acercándose a Dios, el hombre va recobrando su verdadera naturaleza hasta que llega el momento en el que el hombre es totalmente superior a todo lo creado. Y ese es el ejemplo de toda alma que llega a vivir en la divina voluntad. Hay una lectura que lo dice perfecto, no recuerdo ahorita cuál es, pero vamos a ver si la podemos encontrar, y con mucho gusto se la digo, para que ya no sea una opinión personal, sino que sean las palabras de Jesús que atestiguan que el hombre es superior al ángel. Dice Deus, ¿se tiene que discernir la vocación para vivir en la divina voluntad?
No, el vivir en la divina voluntad es algo que es para toda la familia humana. Cada quien desde su lugar, desde su individualidad, vuelvo a repetir, pero discernir como una vocación, no, porque entonces eso querría decir que es nada más para unos cuantos. No, es para todos. Pero el punto a discernir es si queremos o no queremos rechazar lo nuestro para entrar a vivir en la divina voluntad. Eso sí habría que discernirlo, pero la divina voluntad y este don es para toda la familia humana. Dice Leticia, en una casa en la que vive una persona que está tratando de vivir en la divina voluntad, ¿es necesario bendecirla? Todas las prácticas como esta de bendecir la casa, a veces se lleva a bendecir el automóvil, a veces llevamos a bendecir algo, todo lo que son sacramentales, no tiene problema, o sea, lo podemos hacer, sí, por supuesto, no tiene nada que se contradiga, pero tampoco es requisito para vivir en la divina voluntad hacerlo. O sea, aquí yo quisiera que quedara muy claro esto. A veces nosotros hablamos de cosas que habría que estar como no aceptándolas, porque no son necesarias para llegar a vivir en la divina voluntad. Esto es un punto importante. ¿Las podemos hacer? Sí, no hay problema, pero no es necesario para vivir en la divina voluntad. Así que, ¿la puede bendecir? Por supuesto que sí. Dice Liz, ¿me podría recordar la cita? Es que no me acuerdo, donde el Señor dice que nadie debe saber lo que pasa entre el alma y Dios. Esa sí sé dónde está, esa se la comunico en unos minutos, unos como 6, 7 mil millones de minutos, o sea, para dentro de varios programas. No, ahorita se la decimos. Dice Diana, mi pregunta es, ¿en mi país habrá una marcha en contra del aborto? ¿Puedo asistir? Claro, no hay ningún problema, o sea, por favor entendamos otra vez esto. El asistir a estos eventos, sobre todo el Provida, o sea, y negarse al aborto, ¿es bueno? Sí, por supuesto que es bueno. O sea, pero yo quiero dejar muy claro, ¿son buenas esas marchas? Sí, porque estamos expresando una voluntad a favor de la vida, a favor de Dios. Nos estamos oponiendo a ese régimen mundial en que ahora está predicando y yendo a favor de la muerte. Sí, pero, todo eso tiene un valor, tiene un efecto. Pero el efecto más rotundo, más contundente, se puede lograr a través de la vida en la divina voluntad. O sea, un acto en la divina voluntad tiene mucho más fuerza, más valor, más, no sé, aceptación con Dios que todos los actos que hagamos de manera humana, o sea, con la voluntad humana. ¿Podemos ir a esta manifestación? Sí, y ojalá que lo hiciéramos teniendo en cuenta que son actos que va a hacer la divina voluntad de nosotros. O sea, no hay problema. Entonces vaya, no manifiéstese, sí, totalmente, pero vaya con la intención de vivirlo en la divina voluntad, pero tenga en cuenta que el valor y la fuerza más grande que le puede hacer al hombre y a Dios es a través de sus actos en la divina voluntad, aunque no vaya a la manifestación. Dice Lourdes, ¿me puede decir cómo debo de leer la obra de Valtorta? ¿Primero leo los cuadernos o el hombre Dios? Bueno, el hombre Dios, o sea, que así se llamaba al principio,
Es el Evangelio como me fue revelado. El hombre de Dios es un Evangelio, pero un Evangelio bien explicado, perfectamente bien explicado, que empieza con la concepción de María hasta la asunción de María. O sea, y ahí está todo esto. Es bellísima, es una obra monumental que nos narra y nos demuestra todos los pasajes de la vida de Jesús. Los cuadernos son temas en general. Jesús habla de múltiples temas, y de ahí en realidad, o sea, es como un complemento, pero en donde no se refiere nada más a la vida de Jesús, sino son temas. Perdón, una pregunta. ¿Cuál era lo que dije que iba yo ahorita a buscar? Donde el Señor dice que nadie debe saber lo que pasa entre el alma y Dios. Así es, perdón. Seguimos. Dice Elia, ¿cuáles son las partes de un giro? ¿Cómo hago un giro? ¿Cuáles son las partes de un giro? A ver, Alejandro, ¿cuáles son las partes de un giro? Pues es un todo, no tiene parte. Es Primero déjeme, le voy a dar la cita. Esa ya la tenemos aquí. Es julio 18 de 1905. Es en los primeros volúmenes, no lo tengo aquí por volumen, pero es julio 18 de 1905. Y dice, así el alma, si manifiesta su interior a los demás, al descubrir su secreto evaporará el ímpetu, permaneciendo debilitada. Creo que eso es muy claro y es la razón por la que no se debería de hacer esto. Y luego continúa. Pero si esto no ocurre con abrirse al confesor, y eso es porque la fuerza del sacramento mantiene el vapor y aumenta la fuerza y pone su sello. O sea, el decírselo al confesor en algún momento dado no es como decir buscar dirección espiritual, que a veces así se toma. Es simplemente decirlo como algo que le está sucediendo, y que como el sacramento lo obliga a la no divulgación, eso protege lo que Jesús está obrando en el interior del alma. Lo malo es abrirlo a los demás. Eso sí, no debería de ser. Dice Mirna, doctor, ¿por qué ustedes no hacen oración antes de iniciar sus programas? He escuchado otros programas en Divina Voluntad y sí hacen oración, o por lo menos el acto preventivo. Bueno, interesante pregunta. O sea, la oración antes de empezar una reunión, cualquier reunión, sobre todo una reunión donde se va a tratar de conocer, de entablar un conocimiento más profundo de Dios. Generalmente nosotros pedimos como la asistencia, la presencia de Él, la presencia del Espíritu Santo, invocamos al Espíritu Santo para que venga y nos dé la luz, nos abra la mente para poder entender. Estamos totalmente de acuerdo, pero vivir en la divina voluntad es un vivir, es un tener en nosotros a Jesús y tener en nosotros toda esa, ¿cómo decir?, esa ayuda, esa asistencia del Espíritu Santo que nos va abriendo poco a poco la mente para ir entendiendo cada vez más. El entablar una relación, una junta, una unión de personas, que no son 2, son 4, son 8, 20, 30, no importa el grupo que sea, y que todos vamos con la intención de estar en esta unión con Jesús, en esta unidad de voluntad.
El hacer el acto preventivo, o sea, definitivamente el acto preventivo debe ser en la mañana, no en ese momento. Si ya hice el acto preventivo en la mañana, bueno, yo no veo mucha necesidad de volverlo a hacer, a menos que me hubiera salido, y entonces estaríamos haciendo el acto actual. Primera. Segunda, tener esa relación con Jesús y pedirle que venga y que nos asista, es estar poniendo totalmente en duda el que estamos ahí con esta intención de vivir en la divina voluntad. Es más la intención de vivir en la divina voluntad que el estar rogando que venga a asistirnos en esa reunión. O sea, Jesús nos dice que cuando el alma quiere unir su acto con el acto de Él, es tan grande esa unión que Él mismo en ese momento, o sea, su voluntad, purifica al alma, la limpia de todo defecto, le rompe todas las espinas del pecado, para poder tener el decoro suficiente en su acto, de poderse unir al acto de la criatura. Todos los que asistimos a un grupo de divina voluntad, generalmente vamos con esa intención. Por eso es que no la hacemos. Estamos confiando en la palabra de Jesús, en que ese es como el punto principal. Se puede hacer, no hay problema. Pero en algunas ocasiones y en algunos lugares no lo llevamos a cabo, así es. Me preguntaban que cuáles son las partes de un giro y cómo ok. se hace un giro. Bueno, es que un giro, o sea, Jesús nos dice que el alma que vive en la divina voluntad, o sea, la divina voluntad abarca todo, rige todo, toda la creación, y la divina voluntad fue la que llevó a cabo todos los actos, unió todos los actos de la voluntad humana de Jesús, los une con su voluntad, con su divinidad, para ofrecerlos al Padre como una reparación. Entonces, el alma que vive en la divina voluntad tiene que tener esa unión, esa vivir en comunidad con todos los actos de Dios, tanto en la creación como en la redención, puesto que Dios nos los ha dejado como ayuda para poder seguir esta vida en la divina voluntad. Para eso necesitamos conocer esos actos y empezar a unir nuestros actos con sus actos de ella. Ejemplos muy sencillos, mis pasos. En el momento que voy caminando, en ese momento voy girando, tratando de poner mis pasos, o sea, con los mismos, unirlos a los pasos de Jesús para darles el mismo efecto que los pasos de Jesús. Mi palabra la uno con la palabra de Jesús para reparar, para poner una palabra divina en cada palabra de la familia humana. El pensamiento para poner esto, o sea, eso es en los actos de Jesús. En la creación, yo tomo posesión, tengo que tomar posesión de toda la creación, porque esas son obras de Dios y le pertenecen a Dios. Para poder ser igual, tener esa similitud con Él, necesitamos poseer sus cosas, y esas nos la da la divina voluntad en la medida que vamos girando, vamos poniéndonos en las cosas creadas para tomar posesión de ellas, para entender el amor, comprender el amor que Dios nos tiene, saber el oficio que la divina voluntad le dio a cada cosa creada para nosotros y poder corresponderle en amor, o sea, por esa cosa, por esa creación, pero desde el mismo canal. Y eso solamente se puede cuando hacemos ese giro, tomamos posesión de la cosa creada, extendemos la vida que Jesús nos está formando en nosotros, esa vida divina, la extendemos en las cosas creadas, y ahora la criatura se vuelve la razón de todo lo creado. Y la razón me refiero no el motivo por el cual fueron creados, sino el razonamiento, la sabiduría para poner el te amo
en todo lo creado hacia la divinidad. Y no te amo personal, sino a nombre de toda la humanidad. Entonces, en términos generales, estamos hablando de un estar viviendo en la divina voluntad, porque eso es vivir en la divina voluntad. Cuando a veces decimos que vamos a hacer un giro, es como decir, bueno, vamos a ponernos en concreto a girar en algo muy específico y poniendo toda nuestra atención, porque el giro continuo lo hacemos en nuestra vida normal. Ahora, hacer un giro equivale a la oración que Jesús hacía cuando se iba al huerto de los olivos a orar en las noches. Y ese es el acto más importante de nuestro día. Le dice Jesús a Luisa que ese acto es lo más importante, el fundirse en su voluntad. Esto es curioso la palabra que usa, pero es fundirse en mi voluntad sin todo el ruido exterior de las cosas del mundo, de la escoria, como llama él. En ese momento, a la hora que sea, puede ser en la mañana, en la noche, mediodía, no importa. Un poco de tiempo en que podamos estar total y absolutamente sumergidos en él sin el estorbo de la parte externa. Dice Leticia, me quedé sin trabajo y estoy en un negocio en el que se venden unos productos para la salud, pero me pregunto si no estoy en contra de la voluntad de Dios al querer ayudar a que las personas sanen, ya que Jesús quiere venir a sufrir en nosotros, en nuestras enfermedades y sufrimientos. No. Eso es demasiado, ¿cómo diríamos? Escrúpulo, ¿no? No tiene usted ningún problema, o sea, porque entonces pondríamos a todos los médicos, a todas las enfermeras, a todos los que trabajan en el sector salud de cualquier lugar, los estaríamos poniendo en pecado. No, o sea, Dios permite todo esto, Dios quiere participar, Jesús tomó sobre de sí todos los sufrimientos de nosotros, y lo que Él quiere es el ofrecimiento y la voluntad. Yo estoy sufriendo ahorita de una enfermedad, la que sea. Bueno, yo lo pongo en Dios y le digo, Señor, te ofrezco esto para unirlo a tu sufrimiento. Pero eso no quiere decir no buscar la salud. O sea, la busco, pero poniendo todo en Él. Voy a ver al médico no confiando en el médico, sino confiando en Jesús. Voy a tomar las medicinas, no tomando la medicina, sino confiando en Jesús. El resultado no es ni del médico ni de la medicina, el resultado es de Jesús. Entonces, podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Pero siempre nuestra vista, nuestra mente, nuestra finalidad es la divina voluntad. Dice Leti, este día hemos empezado una reunión para leer los libros de cielo. No sabemos cómo empezar. Empezamos leyendo la Biblia, el tomo 1, y luego una hora de las horas de la pasión. ¿Está bien? Hay muchos modos y se ha hablado mucho de cómo llevar a cabo estas reuniones. En realidad yo creo que, por ejemplo, la lectura de la Biblia es necesaria. Hay que ir teniendo esta relación con la revelación pública, pero esto generalmente deberíamos hacerlo en casa o ir mencionando en algunos momentos lo que la Biblia dice. O sea, tanto del Antiguo Testamento, tanto como la parte del Evangelio, como de las cartas de los apóstoles, porque en muchas ocasiones sirven de puntales a lo que se dice en la divina voluntad. O sea, que eso está bien. No necesariamente llegar y leer la Biblia, sino usar algunas citas para afianzar, para asegurar que lo que se está diciendo a través de la lectura tiene un sustento bíblico. Las horas de la pasión, perdonen, pero las horas de la pasión no son lectura. No son lectura, no es un libro para leer. Eso que quede perfectamente claro. Porque si se juntan 2, 5, 10, 30 personas
y se ponen a leer las horas de la pasión, perdón, pero se van a reunir, ¿qué? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿Cuánto tiempo le van a dedicar a las horas de la pasión? ¿15 minutos? ¿20 minutos? Perdón, no desperdicien su tiempo. Las horas de la pasión son para meditarlas, son para hacerlas con las mismas intenciones con las que hizo Jesús, y eso requiere tiempo. Eso no es cumplir con algo así, y que desafortunadamente se ha hecho en muchos grupos. Las horas de la pasión son personales. En cada quien, en el momento que tenga tiempo suficiente para dedicarse a esa meditación con las mismas intenciones con las que Jesús los hacía, ese es el momento de hacerla, no en un grupo de lectura. ¿Cómo empezar con los libros? Bueno, lo hemos hablado en varias ocasiones. Del libro 1, el libro 1 es fundamental porque esa es la puerta de entrada en lo que es la divina voluntad. Ahora, ese libro 1 lo podemos ir leyendo, sí, totalmente, juntos, todos, sí, sobre todo si son personas que no conocen nada sobre la divina voluntad. E ir puntualizando cada una de las cosas, cada uno de los requisitos que Jesús va poniendo e ir comentando entre todos qué es lo que estamos entendiendo. O sea, no es nada más una persona la que habla, sino todos, e ir comentándolo para ir como profundizando y haciendo propio el conocimiento y lo que Jesús nos está pidiendo. A partir de ahí, todos los demás libros, hasta el libro 10, nos está hablando de virtudes. Y las virtudes, bueno, son muy buenas y son enfocadas desde el punto de vista de la divina voluntad, pero de alguna manera ya tenemos noción de esto. Eso lo podemos dejar como lectura en casa, poco a poco irlo leyendo, irlo meditando, y se puede comentar ahí en el grupo, pero como un comentario, decir, oiga, yo leí esto y entendí esto, bien. Lo importante es empezar a leer las lecturas donde Jesús va hablando ya de su voluntad. Todo lo anterior es bueno, sí, pero en el libro 11, que es el libro de cambio, es donde Jesús le dice a Luisa, mira, todo esto magnífico, pero ahora yo quiero esto. Es como un cambio de canal. Y le dice, ahora ve esto, hazlo de esta manera. Por eso es que la lectura en grupo debería de ser a partir del libro 11 en adelante. Del libro 1, se puede hacer ahí, y después el 11 en adelante, y los demás libros se van leyendo en forma personal en su casa. Las horas de la pasión son personales en su casa, y la Biblia es más como un puntal que afirme determinadas verdades de la divina voluntad, igual que el catecismo. O sea, el catecismo y la Biblia deben ser dos instrumentos para asegurarnos que todo lo que se dice en esta revelación tiene un sustento en la doctrina de nuestra iglesia. Ya tenemos la lectura donde dice Jesús que el hombre es superior a los bueno. ángeles. Es en el libro 4, en lectura 112, marzo 2 de 1902. Dice Jesús, hija mía, quien de la fe se nutre adquiere vida divina, y adquiriendo vida divina destruye la humana. Esto es, destruye en sí los gérmenes que produjo la culpa original, readquiriendo la naturaleza perfecta como salió de mis manos, semejante a mí, y con esto viene a superar en nobleza a la misma naturaleza angélica. Bueno, creo que más claro, ni el agua. Dice Dora, ¿cuándo se abre el infierno? ¿Cuando Luzbel desobedece o cuando Jesús resucita? Todas las almas estaban en el seno de Abraham, y una se las lleva Jesús y los condenados al infierno. Jesús nos habla del infierno y dice que cuando Luzbel se aparta de él, o sea que le nace ese vapor, dice vapor de soberbia,
El infierno, Él creó el infierno en Él. O sea, entendido desde el punto de vista de que el infierno es la ausencia de Dios en la criatura. O sea, la ausencia de todos los bienes de Dios en la criatura. En el Antiguo Testamento hubo personas que merecieron la condenación, sí, y si entendemos que de acuerdo a lo que Jesús nos dice, en que en el momento de la muerte se les presenta a Jesús, que eso tuvo que haber sido en todos, se les presenta, les explica todo y luego les pregunta si quieren con él o no. En ese momento la criatura decide, y si decidió que sí, pasaría al seno de Abraham a esperar el momento de la redención para poder acceder al cielo. Si dice que no, lo más probable es que se haya ido al infierno luego. Dice María, buenas noches, mi pregunta es, ¿Dios creó el infierno dentro del demonio? No, no es creado en el sentido estricto, sino es el demonio el que se sale de eso, ¿no? O sea, Dios dice, en alguna ocasión dice que si no hubiera creado el infierno, lo hubiera creado nada más por Judas. Bueno, esa es una forma de expresión, pero ya en Luisa nos está hablando de lo que dijimos hace un momento. El demonio formó el infierno en él. Dice Silvia, en el escrito 36-35, párrafo 2, nuestro Señor habla de que Él y nuestra Madre María a veces se enfermaban por las muchas penas. Estas eran enfermedades reales como las que sufrimos nosotros, ya sea físicas o mentales, o más bien eran producto de un reflejo físico por el mucho dolor interior. Lo pregunto porque no creo que Jesús haya padecido literalmente todas las enfermedades, pero sí de cierta forma habrá sufrido las penas internas que dichas enfermedades provocan en el alma. Por otra parte, también pensé que si nuestra Madre María no sufrió una muerte bajo la corrupción, tampoco iba a sufrir una enfermedad. Sin embargo, no estoy segura de ello. ¿Cuál sería su opinión? O sea, la muerte y la enfermedad, el deterioro, son producto de la desobediencia, del pecado original. O sea, Jesús y María no se enferman en el sentido que nosotros entendemos. Él lo dice en forma muy clara, que es por el problema moral, el problema del rechazo del hombre. Todo lo que Jesús siente, lo que María siente, sufren por eso, pero no es una enfermedad real, no es una enfermedad somática, ¿sí? Así que no es problema. Y Jesús no pasa por eso, María tampoco. Sin embargo, Jesús tiene que asumir sobre él todos los sufrimientos de las criaturas, todos. Y eso está en la carta a los hebreos, y aparte en los escritos de Luisa, donde habla de que tuvo que asumir sobre él todos los sufrimientos de todas las criaturas para volver meritorios esos sufrimientos y rehacerlos y poderles dar un valor, pero un valor ya a través de haberlo sufrido él. Dice Silvia, comprendiendo que nuestras miserias fueron creadas para transformarse en los mismos atributos divinos para el alma que vive en la divina voluntad, pregunto, ¿son genéricas las miserias en todas las personas? ¿Hay énfasis de estas miserias dependiendo de cada alma? ¿Tomó Jesús todas estas miserias con sus distintos énfasis en su humanidad? ¿O más bien fueron creadas en su humanidad todas las miserias para ser vencidas por Jesús? Es que yo no me imagino cómo nuestro Señor, siendo perfecto hombre, pero a la vez siendo Dios, y conteniendo en sí mismo todos los atributos divinos, digámoslo así, pudo haber tenido miserias, pero por otro lado, también me suena la hipótesis de que en su humanidad sí las tuvo para vencerlas con perfección. ¿Podría explicarme, doctor?
Ya se me olvidó. O sea, las miserias son puestas no para llegar a los atributos divinos, sino para llegar a las virtudes. O sea, una miseria es un vicio, es algo que nos lleva hacia la parte negativa, hacia la parte contraria de Dios. Y lo que se necesita para vencer eso es desde la voluntad humana, es un acto decidido a no darle vida a eso, y eso se llama virtud. Por lo tanto, las miserias, o sea, son como la materia prima de las virtudes. Entonces ahí no hay problema. El atributo divino solamente se obtiene a través de la divina voluntad, o sea, no por una práctica del ser humano. Genéricas, hay infinidad de miserias. ¿Cuántas miserias tenga cada persona? Eso depende, no sabemos exactamente si son todas o nada más algunas. Podríamos hablar de que, de que son casi todas, aunque hay personas que se ven como exentas de alguna. Hay personas que de naturaleza no son, por ejemplo, envidiosas, son muy dadivosas, muy magnánimas. Por lo tanto, no habría en ellas la miseria de la envidia. Hay personas que son muy llevadas a la pureza, a la santidad, a la simpleza, y por lo tanto no habría como la miseria de la concupiscencia, la miseria de la parte de atracción hacia los placeres de la carne. Entonces podemos pensar que hay diferentes categorías, diferentes personas, a cada quien se le asigna, no sé, algún tipo de miseria. Aunque dice Jesús que cuando pone a pelear a Luisa con el demonio, lo que nos da a entender es que hay miserias que están muy ocultas. O sea, nosotros conocemos las más gruesas, las más grandes, que serían las que más se manifiestan. Pero hay miserias que están más ocultas, que no las alcanzamos a ver, y que el punto de pelearnos con el demonio es exactamente ese, que el demonio esté avivando esas miserias y nos las esté haciendo presentes para que nosotros combatamos con ellas y que ahí podamos tener la victoria por medio de la virtud. Que la humanidad de Jesús tuviera miserias, no solo eso, sino tomó nuestras miserias, las toma como parte de todo el oficio, de todo el trabajo de Redentor. Toma todas nuestras miserias, no unas, ni dos, ni tres, sino todas, y las tiene que llevar a cabo, las tiene que vencer con su voluntad humana todas, para poder rehacernos a todos. Dice Mirna, cuando un defecto involuntario domina casi todas las áreas de mi vida, pero soy inconsciente de ese defecto, ejemplo, soberbia, vanidad, protagonismo, como quiera estoy ofendiendo a Jesús o por mi inconsciencia disminuye mi culpa. Para que haya culpa se necesita conocimiento y consentimiento. O sea, eso es absoluto. Difícil que en la soberbia, en esto que usted menciona, no haya conocimiento. O sea, creo que eso es obvio. Es muy notorio cuando una persona quiere forzosamente sobresalir, cuando quiere ser protagonista, cuando quiere ponerse por encima de los demás o a la altura de los demás. Pero vamos a suponer que fuera oculta. O sea, mientras sea oculta, bueno, no habría problema porque ni siquiera la ejerce. ¿Sí? Necesitaría ejercerla para hacerla patente, pero no la hace. Entonces no se da cuenta. Y para eso sería la pelea con el demonio, para que el demonio se la excite y la ponga en práctica y ahora se pueda pelear con ella. No sé qué más, o sea, pero sí, Jesús toma todas nuestras miserias. Jesús es el hombre más pecador de este mundo, pero sin cometer pecado. Es el pecado supremo, pero sin cometerlo. Dice Martica,
Doctor, cuando hablamos de pecados que nos pueden sacar del estado de gracia necesario para vivir en divina voluntad, ¿estos son pecados capitales o también pecados veniales? El pecado que nos quita la gracia, o sea, es el pecado mortal, y ese pecado definitivamente nos saca totalmente de la divina voluntad. El pecado venial, o sea, Jesús dice que es como polvo en una superficie, que digamos los pequeños después de un día pues es mínimo, pero si no tenemos cuidado de estarlo limpiando continuamente, se va acumulando hasta que llega prácticamente a desaparecer la superficie. Esos pecados nos hacen propensos al pecado que quita la gracia. O sea, entre más polvo tengamos, menos alcanzamos a ver la parte de Dios y más nos acercamos a la parte del hombre. Dice María Esther. Una pregunta, ¿puedo rehacer los actos de los santos nada más escuchando o leyendo sus vidas, pero yo teniendo en mente rehaciendo sus actos en divina voluntad? Sí, de eso se trata. O sea, de tratar de ponerse en la divina voluntad y poniendo los actos que ellos hacen, ahora poniéndolos nosotros, pero desde la divina voluntad. Y eso queda como hecho ahora en divina voluntad para mayor gloria de Dios, para darle a Dios la gloria por todos los actos de los santos y indirectamente los santos sentirán mayor alegría, mayor felicidad por estar viendo sus actos, dándole a Dios el amor, la gloria, la alabanza, la adoración, pero divinas. No son actos hechos por ellos, pero son sus mismos actos rehechos por una criatura, dándole a Dios toda esta gloria. Dice Gema, cuando uno se está iniciando en la divina voluntad, el Señor le pide renunciar a ciertas cosas como no comer algo que nos gusta mucho o no hacer algo para lucir mejor, etc. Eso por lo general viene de Él y debemos obedecerle para poder ir quitando nuestra voluntad, aunque nos cueste y en algunas ocasiones no lo logramos y luego nos sentimos mal. ¿Es esto normal? Cuando de repente, o sea, vamos a situarlo de esta manera. La renuncia no es tanto a las cosas, sino a lo que la cosa significa. Por ejemplo, la renuncia no es a un vestido, sino la renuncia es a la apariencia, ¿sí? O sea, el verse bella, el lucir, el mostrar, el ser admirada, en todo. Esa es la parte que habría que quitar. Lógico, para quitar eso hay que quitar también la parte material, pero no es el vestido en sí, sino es todo lo que eso conlleva. La parte de renuncia es al acto humano, al acto de la voluntad humana, que es los fines que el acto tiene, que la voluntad tiene en cada acto. ¿Qué fin, qué finalidad tiene el hecho de ponerse un vestido nuevo? Eso es lo que habría que renunciar, no al vestido nuevo. ¿Qué efecto, qué intención tiene el hecho de estrenar, no sé, zapatos, un coche, un reloj, un traje, una pluma, un celular? O sea, ¿qué efecto, qué intención lleva? Lo que hay que renunciar es a la intención. En el momento que yo renuncie a la intención, en ese momento la cosa material es totalmente secundaria. Por ejemplo, voy a comprar un teléfono nuevo. ¿Por qué? Ya tengo un teléfono que funciona, que todavía sirve, que me ha servido bien. ¿Por qué quiero comprar un nuevo teléfono? ¿Cuál sería la finalidad? ¿Por lucirlo? ¿Por decir tengo la última palabra en teléfono?
para decir, no, es que mi compadre tiene este teléfono y yo cómo me voy a quedar atrás. Bueno, eso del compadre puede ser el tío, quien sea. O sea, ese es como el punto fijo, la intención. El renunciar a una cierta comida que nos gusta o no nos gusta. Esos ejemplos Jesús se los va poniendo a Luisa muy al principio y es para irla enseñando a mortificar su voluntad. Si en un momento dado algo me gusta y yo quiero, o sea, deseo hacer un pequeño sacrificio, lo hago, renuncio. Si el hecho de comer esa cosa que me agrada no lleva la finalidad del halago personal, no lleva la finalidad de excitar mi gula, no hay problema, cómalo. Si lleva alguno de estas finalidades, quítelo. Dice Rosalba, me encanta la divina voluntad y los escucho. No tengo libros, siento que mi interior ha cambiado y vivo vigilante en mis actitudes. Perdí el gusto por la televisión y soy aburrida para mi entorno. Todavía oro, a veces no lo hago, y me detengo a pensar y hablar con Jesús. ¿Estaré actuando bien? Perfecto, sigue adelante. Silvia dice, comprendo lo que dice Jesús en cuanto a que pensar, mirar y juzgar es lo mismo, pero me surge esta duda. ¿Cómo ayudar a una persona a dejar sus faltas o pecados y que Jesús ya no esté crucificado en ella? Si no, tratamos de comprender a esta persona, analizar sus motivaciones, su historia, su estado de ánimo, su situación actual, para poderle ayudar de una manera más idónea. ¿Y dónde quedaría lo que nuestro Señor nos dice en las Escrituras, de corregirse unos a otros y aconsejarse, y lo que he observado no solo en los Evangelios, sino en la obra de María Valtorta, cuando Jesús habla con las personas y las va llevando por un camino hacia la conversión dependiendo de su estado? Creo que tengo un tremendo enredo con esto de juzgar y por otro lado ayudar. Acuérdese que hay un juicio destructivo y un juicio constructivo. O sea, efectivamente, el ver inmediatamente suscita el pensar y suscita el juzgar. No hay vuelta de hoja. Pero el juicio es el punto crucial de esto. Si el juicio es algo que me lleva a una acción positiva, a un querer corregir por amor al prójimo, por amor a Jesús, por amor a la divinidad, para tratar de darle más gloria, más alabanza y más amor a la divinidad, perfecto, eso es lo que Jesús hacía. ¿Sí? O sea, eso es la parte que Jesús llevó a cabo en su vida, que se acercaba a las personas, o sea, y el ver, y no solo ver, pensar y juzgar, Él es la divinidad. Él tiene en sí mismo una parte, la parte divina, y esa parte divina conoce perfectamente a la persona. Entonces Jesús se acerca después de haber hecho un juicio de la persona, podríamos decir juicio, que yo diría conocimiento de la persona, pero se acerca para ayudar, para levantar a aquella persona, no para asumirla, no para criticarla, no para ponerla en evidencia ante los demás. A eso es a lo que se refiere. No podemos, tendríamos que ser ciegos para no ver y tendríamos que ser ciegos para no juzgar. Yo veo a alguien golpeando a otra persona, inmediatamente hay un juicio en mi mente. Pero ese juicio, ahora, ¿cómo lo voy a llevar? Como una persona malvada, como una persona mala, como una persona que merece determinadas situaciones, o como una persona que está enferma de agresividad, como una persona que está ofendiendo no tanto al prójimo que está agrediendo, sino a Jesús, que yo quisiera corregirlo, y aunque no me acerque a ella, pero puedo rezar por ella, puedo obrar a través de la divina voluntad para pedir el reino para esa persona, eso está bien. Entonces, acuérdese, un juicio constructivo y un juicio destructivo.
Dice Mirna, una amiga cristiana con los mismos problemas que yo, ella con la oración está llevando por buen camino a su familia, y otra amiga católica pero sin divina voluntad, con oraciones tradicionales, le está yendo muy bien. Me pregunto cómo hablar de lo que yo estoy tratando de vivir, si ven que mi situación no va muy bien. Ujú. Bueno, yo le diría, o sea, eso de que van bien se refiere a lo material, a lo espiritual o a lo moral. Si se refiere a lo material, no importa, eso no es producto de la oración. Dios ayuda en ciertas ocasiones, sí, ahí existe una providencia, en fin, pero no es el punto principal. En cuanto a la parte moral, ahí sí, eso sí es importante. Cómo tome y cómo cambie la persona en su relación con Dios. Entonces yo lo que le diría es, tratemos primero de investigar o de aclarar qué es lo que yo considero que le va muy bien. Si le va muy bien en el sentido de que su familia es armónica, de que tiene buena relación, de que todo marcha sobre ruedas, sin importar la parte material, entonces estamos en el punto correcto, que es la cercanía con Dios, lo que está produciendo eso. Si eso es lo que está fallando en usted, entonces lo que está fallando en usted es su sinceridad en cuanto a la oración, en cuanto a la vivencia en la divina voluntad y en cuanto a la parte de entrega de usted. Esa sería como la conclusión. Si lo está queriendo ver desde el punto de vista material, pues nos estamos equivocando, ¿no? Dios provee, sí, y en su misericordia y en su toda esa magnanimidad que Él tiene, Él sabrá lo que necesitamos. Pero el punto es en lo moral, que son la relación familiar, y en lo espiritual, que es la armonía del alma con Dios. Ese sería el punto principal. Dice Mario, han dicho que el tiempo de perfección en la divina voluntad sobre la tierra será de 40 siglos. ¿En qué libro lo dice? Y aquí está. La lectura de los 40 siglos es en el 22-25, párrafo 7. Y le leo una última pregunta, porque ya el tiempo. Y Carmen dice, yo estoy en uno de los relojes vivientes de las 24 horas de la pasión en la divina voluntad. Ahora yo estoy haciendo 2 horas diferentes, uno por los relojes vivientes y otro por donde yo personalmente iba. ¿Es esto recomendable? Volvemos al mismo punto. Si lo que está haciendo en los relojes vivientes es por cumplir, sálgase. O sea, definitivamente no tiene sentido, porque eso volvemos a las oraciones tradicionales y a los compromisos tradicionales. No es hacerlo con las mismas intenciones de Jesús. Hablamos hace unos momentos de cómo se deben hacer, que es no leyendo, sino meditando en calma, en soledad y interiorizándonos en los sufrimientos de Jesús para tratar de copiar en nosotros, de hacer en nosotros lo que Él hacía para ayudarlo y reparar junto con Él. El llevar 2 horas al día no habría problema si lo hace en este sentido. Pero repito, si lo hace por cumplir con las horas del reloj, esa es su intención, definitivamente olvídelo, no lo haga. O sea, y dedíquese más bien a su hora que hace personal. Y pues amigos, el tiempo se nos terminó. Hay muchos comentarios. Comentarios y preguntas. El padre Dengo nada más nos dice, Dios los bendiga, muchísimas gracias por estos programas, siempre en santa atención de vivir en divina voluntad. Pues esa es nuestra intención exactamente. Y pues Padre, muchísimas gracias.
Y muchas gracias a todos. Agradecemos a Alejandro por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, doctor. Y nos vemos, nos oímos, nos escuchamos, todo lo que sea posible en el próximo programa. Y muchas gracias por sus saludos y comentarios. Buenas noches. Así es.